¿Qué tal, mis queridos rockstars audiovisuales? Gracias por acompañarnos una vez más en el podcast Ideas Objetivas. Y hoy estoy afortunado, tengo la compañía de una gran colega y luego no tan colega, Andrea Lira. Muchas gracias por darte un chancecín de poder venir a platicar con nosotros. ¿Cómo has estado, mi Andy? Bien, ¿y tú, Kike? ¿Todo bien? Bien. Qué bonito. ¿Cómo has estado en trabajo? Acabo de arrancar una peli. Ok. Y pues básicamente he estado más en el lado de PM. Pero arrancando una peli ¿en qué? En edición de diálogos y asistente de diálogos. Ok. Básicamente más asistente de diálogos. Oye, pues está padre, ¿no? O sea, ¿y es complicado entrar a ese medio? Pues yo siento que sí un poquito. Sí, Ah, sí. como que... Bueno, aquí llegué gracias a la escuela, que publicaron una vacante. Dijeron, como que se la mandaron a ciertos alumnos que estábamos encaminados más hacia post. Te mandaban una prueba. Fue una prueba un poco rara porque te mandaban un guión Ujú. y tú tenías que hacer el diseño sonoro basado en el guión. O sea, no te daban nada de video. Punto que Ok. recuerdo muy bien la prueba porque decía, es una serie y la primera escena están en unas vías en el desierto, es mediodía, y entonces tú como leyendo todo eso tenías que hacer el diseño sonoro de algunas escenas y esa era la prueba para entrar. O sea, y eso era más bien por un guión, o sea, ni siquiera vieron algo. No veíamos nada. Ahí ya me revolví un poquito. O sea, es porque a través de tu escuela, el trabajo de ahorita, o sea, es como una bolsa de trabajo que tienes abierta todo el tiempo. Bueno, un maestro que trabajaba ahí como que se dedica mucho a hacer películas y series. Ok. Y entonces él tenía algunos contactos que estaban buscando gente para post. Entonces mandan la vacante y algunos nos la ofrecieron e hicimos la prueba. Y pues he estado como on and off ahí con ellos. Cuando hay trabajo o cuando necesito cosas así, pues se da la oportunidad. Ah, pues está padre, o sea, suena... Sí, ha sido intermitente porque a veces no tienen, a veces sí tienen, pero sí. Aparte eres de los pocos privilegiados que tiene el chance de estar en cosas de cine. Sí. Porque el cine es el top de los que nos dedicamos al audio a hacer cosas de cine. Sí. Creo que es algo muy chido. Y también, o sea, como que hacen más series, pero sí un par de películas. Ahora que tocaste el punto, para regresarnos un poquito, ¿dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? Estudié ingeniería de audio en el SAE. Ingeniería en audio. Ajá. Para los que no sepan, es que aquí hay como una vertiente, o sea, ingeniería en audio, el común denominador de las personas lo ubica como la gente que está encargada del audio en los conciertos. Ajá. O ser DJ. O ser DJ. Y esa es una especialización que es como que, entonces haces música. O sea, como que la vertiente es lo musical. Sí. Pero tú nunca le diste a la parte musical. No. Tocaba la guitarra cuando era chica, toqué la guitarra yo creo como 5 años. ¿Ah, sí? O sea, yo sentía que realmente no era pues lo mío. ¿Por qué? Me ponía muy nerviosa, se me olvidaban las cosas. O sea, tuve un par de presentaciones, pero pues, o sea, me acuerdo mucho que me sentaba en el teatro y ponía en mi sillita porque tocaba como cosas de guitarra clásica, más o menos. No, pues guitarra clásica es muy difícil. Y yo ahí toda... Y es mucha técnica, ¿no? Sí. Recuerdo que 2 conciertos, es que creo que sí en 2 por año o 1 por año, no me acuerdo. Los últimos 2 fueron 2 cosas de guitarra clásica. Y la verdad es que sí sufría bastante. O sea, el primero toqué con mi maestro y el segundo yo solita. Y no, la verdad es que dije, o sea, sí está padre, pero me cuesta mucho y no siento que sea buena en cosas. No, pero 5 años. Sí, pero pregúntame de qué me acuerdo de eso. Nada. No, pues si ya se te generó como tipo trauma, pues sí, no te vas a... Sí, no. o sea, No, o sea, me gustaba, pero tocar en mi casa. Pero ya solita. ya que hacían los conciertos y eso, no. Aparte, íbamos mi hermano y yo a clases. Entonces, como que los dos dijimos, mira, hay que hacer una banda y no sé qué. Y a mi hermano le gustaba mucho. O sea, Gus sí tocaba, bueno, Gus es mi hermano. Él sí tocó muchas veces igual en esos como conciertos de la escuela, pero a él sí le gustaba, no le da nada de pena. Pero no, yo. Sí, eras más reservada Sí. para ese tema. Sí. Muchas veces influye cómo lo lleves a cabo y el ambiente que te haya tocado. Sí, no, por eso no me fui hacia el lado música. Bueno, y entonces estudiaste en el SAE Ingeniería, obviamente no dedicado, pero ahí mismo te enseñaron toda esta parte de postproducción audiovisual, o sea, más hacia los medios. Sí, o sea, tienen como, bueno, no sé ahora, pero sí tenían como esa vertiente de te enseñan cosas de música, cosas de postproducción.
cosas, incluso un poco así como componer o sea, tú hacer tu propia música Ajá. y también como producirte y grabarte y todo eso. ¿Y cuánto tiempo es de la carrera en SAE? 4 años, si no mal recuerdo. 4 años de ingeniería en audio. Ajá. Pero sí ves como al general de todo esto, o sea, tanto la parte musical como la parte audiovisual. Se enfocan más en musical, hasta el plan de estudios que a mí me tocó. Ujú. Pero, o sea, tuve la suerte de tener un maestro que trabajaba en el medio y varias clases las llevé con él. Entonces, como que ahí me fui un poquito Te enamorada. fue interesando eso. Y aparte, o sea, cuando iba a cosas de los conciertos esos de guitarra, decía, sí me gusta mucho, pero no para estar yo ahí. O sea, me gustaría trabajar en algo así, pero atrás. Que no me dé pánico. Atrás del telón, sí. Ajá, ajá. De hecho, iba a estudiar como administración, como de entretenimiento y cosas así, como que fui pasando como por muchas etapas y realmente no sé cómo descubrí esto. Pero pues sí, me interesó mucho, o sea, como que había un detrás pues, de ser músico, de los conciertos, incluso como de locutores o cosas así. Y poco a poco fui llegando a esto. De hecho, primero quería hacer como cosas de acústica y me estaba como yendo más hacia acústica arquitectónica. Ah, ok, ajá. Y después ya empecé a saber más de postproducción y pues me gustó más. O sea, sí estar ahí integrado en el evento, pero no dar la cara en el evento. Ok. Y luego, cuando saliste de la escuela, ¿cómo fue tu acercamiento al medio? ¿O no trabajaste directamente en algo que fuera relacionado? No, sí, hice mi servicio social, hacía Foley para un estudio que hicimos un par de cosas de Netflix, hicimos El Chapo, Ok. no recuerdo qué temporada, me parece que la 2. El Chapo, ¿qué más hicimos? Bueno, hicimos Foley. O sea, y me tocó hacer Foley yo como ser Foley artist y como grabar Foley. Y ahí empecé. Y ya después de que terminé, hablé con este maestro que trabajaba en eso y le dije pues como que hablé un poquito con él de, oye, ¿y qué sigue? O sea, ya me gradué, ¿cómo puedo entrar al medio? Y, Ok. o sea, ¿qué hago? Y él me dijo, o sea, si te interesa trabajar, ¿qué te gustaría más? ¿Especializarte como en publicidad o en cosas de cine? Y pues la verdad es que yo no tenía idea de nada de la publicidad. Sí, claro. Entonces le dije, no, pues más como hacia cine. Y él tenía otros amigos que tenían un estudio Ujú. y empecé ahí a trabajar con ellos, igual haciendo Foley. ¿Te acuerdas qué estudio eran? No tenían un nombre, bueno, sí tenían nombre, pero como que fue cambiando, pero al último nombre que recuerdo era Elefante Sound. Y ahí fue donde te conectaste. Mientras estuve trabajando ahí con ellos haciendo Foley, salió la vacante esta que te digo. Ah. Y nos escribieron como, oigan, tenemos esta vacante y creemos que ustedes son pues buenos candidatos. Y nos los mandaron a un par de compañeros y a mí. Y ya pues vino la prueba esta. Pues estuvo medio rara, pero estaba padre porque tú te imaginas diseño sonoro y pues dices, necesito el video, ¿no? Ujú. Y entonces como que empezar a hacer diseño sonoro a partir de un texto, pues sí está bien subjetivo. Creo que eso es como parte de la magia de ser diseñador, ¿no? O sea, cuando te sacas cosas de algo que no existe. Y que, o sea, no suena igual para ti que para mí, ¿sabes? No, pues es muy subjetivo, es total. Ah, exacto. O sea, yo recuerdo que escuché un par de pruebas y, o sea, yo me imaginaba y puse un ambiente de desierto y unas vías del tren al fondo y lo de los otros sonaba completamente diferente, aunque era del mismo guión. Sí, Sí. estuvo muy padre esa. Cada quien su idea, o sea. Ajá, exacto. Y obviamente quien decidió, pues dijo, pues voy más hacia eso. O sea, al final, pues en este medio no es como que a fuerza tengan que ser de cierta manera y eso lo vas aprendiendo hasta que estás en el medio. Sí, porque, o sea, yo estaba bien nerviosa con la prueba. Yo pensaba, no, es que, ¿qué tal que me faltó? ¿Qué tal que no suena tan así? O no sé. Pero sí, vas aprendiendo que es muy subjetivo en unas cosas, pero en otras sí es como, sí tiene que ser como muy claro lo que tienes, ¿no? Bueno, cuando es publicidad y más en la actualidad, como que sí, ahí el criterio se ha cerrado un poquito más. Como que ya es menos creativo y ya es más, como se dice, perro, perro o gato, gato. O sea, lo que ves es lo que quiero que suene. Ya no hay tanta puerta para lo subjetivo. Se ha quedado más para la parte de cine. Que en el cine sí, pues una escena, dependiendo pues tanto la música como el ambiente de lo que estás viendo, te da pie a que puedas ser creativo y meterle tu concepto. Porque pues al final es como, ahí va un elefante volando y dices, pues ¿cómo sonaría eso? O sea, Ajá, exacto. pues, te lo sacas de la manga y dices, para mí sonaría así. Sí, como los dinosaurios de Jurassic Park. Sí, pues a nadie le consta que Que realmente ya se hayan sonado, exacto. Sí,
Y luego de ese trabajo, o sea, ¿estuviste ahí mucho tiempo? En el que era de los conocidos de mi maestro, yo creo que duré como 1 año y medio, pero a la par entré al otro, al de la prueba. Entonces, como medio año estuve en los dos. ¿Cómo compatibilizabas los Estaba tiempos? pesado, porque el estudio me quedaba muy cerca de mi casa, entonces en las mañanas iba a eso. Y en las tardes iba al otro o al revés. Y sí estuvo pesado, pero estuvo padre porque, o sea, en la escuela sí te enseñan muchas cosas que te sirven demasiado, pero ya que tienes las cosas así bien enfrente, pues como que vas aprendiendo. Y aparte estos chavos con los que trabajaba nunca iban al estudio, solo te decían, ahí te van los rollos y necesito que nos manden pues el capítulo tal, tal, tal para tal día. Tú ibas como aprendiendo solito muchas cosas. Sí llegaban a ir como, pues el primer día que fui, pues, me conocieron, me explicaron las cosas, pero sí, o sea, ese trabajo me gustó mucho porque pues aprendí un buen, o sea, aprendí un buen de estar yo solita como a ensayo y error y cosas así. Pero entonces, en el crew eras tú y ¿cuántas personas más? Un chavo más que hacía los folies. ¿Solo 2? Fuéramos 2. O sea, ellos sí tenían el corazón abierto a decir, pues ellos Creemos. podrán hacer un trabajo bien. Sí, es que ellos a la par pues hacían edición de diálogos y diseño y pues nosotros solo foley. Mucha gente como que mugrosea a los folies, pero Sí, es complicado. Bueno, no tanto complicado, pero es elaborado, muy talachoso. es muy talachoso y creo que sí, son cosas muy puntuales porque a veces, no sé, el simple hecho de dejar un vaso, pues es como, no suena igual en una mesa con una cubierta o madera, qué tipo de madera y si estás viendo la escena y el vaso lo pones en una piedra, te va a brincar así inmediatamente porque dices, ¿por qué suena así? Sí. Y eso es lo que demerita a veces la calidad de un proyecto audiovisual. Porque es eso, o sea, eso ni siquiera le pusieron detalle a las A las cosas más superficies o cosas así. No, o sea, sí es complicado y como dices, pues luego tenías como, no sé, recuerdo mucho una vez que teníamos una botella de vino que tenía que abrir. O sea, tú dices, bueno, lo tengo que hacer con una botella abriendo, ¿no? Pero estás en un estudio de Foley y no tienes la botella, entonces tienes que, bueno, ¿con qué lo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer que suene así? Si no tienes la botella, pues te tienes que ingeniar para que suene bien. Es que te vuelves muy creativo en esos desarrollos, porque sí, a veces no tienes como que muy puntual el elemento y dices, bueno, o me tardo en conseguir la botella y como tiempo buscando algo, o resuelvo. Eso, sí. Y a veces es donde también ya te ayudas con cosas que puedas encontrar en algún banco de efectos. O muchas veces sí tienes las cosas, pero no suenan igual. También depende del dramatismo que le quieras cargar a ciertas cosas. Porque a veces es como, hay directores que te dicen pues, que los folies sean lo menos, que sí existan, pero que no ocupen tanto espacio de lo demás. Y dicen, quiero que la música viva más. O me ha tocado, pues sí que hay directores que dicen, quiero que esto realmente el ambiente, la atmósfera sea lo que domine porque tiene que ser así. No quiero folies fuertes, no quiero música fuerte, es más que no haya música, digo, son los menos, porque muchos prefieren que haya música casi todo el tiempo como un musical. Eso todavía es más complicado porque tú creerías que es como rellenar ahí con cosas. Y los directores, cuando son muy claros con su idea y saben lo que tiene, a cómo tiene que sonar, un ambiente puede ser algo muy, muy complicado. Sí. O sea, un simple ambiente de un rom-tom o algo así. Y te dan hasta especificaciones, texturas y imagínate que estás así. O sea, te dan como todo el speech como si fueras un actor. Y esos proyectos son los que te elevan mucho el nivel creativo, pero son complicados. O sea, no son cualquier cosa. Lidiar con eso y teniendo también temas de folies, depende qué indicación te den. O sea, entonces el hecho de dejar a dos pupilos así a la deriva, o sea, confiando en que van a dominar esos conceptos, pues sí hablo muy bien a lo mejor de lo que llevaron en el día a día en el estudio. El chico que hacía Foley era muy bueno. Era actor, como que en su vida cotidiana era actor, entonces pues como que supongo que estaba acostumbrado a improvisar y eso. Okay. Y sí se la sabía bien. Y bueno, y entonces después de ese trabajo, o sea, estuviste 1 año y medio, me contaste. Sí, más o menos. Pero a la par con otro. Sí. Y en ese otro también era hacer... No, ahí era asistente de diálogos. Ok. Sí, ahí empecé. Yo, o sea, yo lo único que conocía era o editar Foley
o a grabar Foley. Entró este nuevo y era asistente de diálogos. Yo dije, bueno, voy a hacer Foley, ¿no? Pero no. Y empecé como asistente de diálogos. Pues al principio como que, no sé, yo dije, bueno, pues que diálogos pues no te da como mucho espacio para ser creativo. Solo ya lo tienes ahí. Y la verdad es que me terminó gustando mucho editar diálogos. ¿Qué conlleva ser un asistente de diálogos? Pues básicamente lo que yo hacía como asistente de diálogos o lo que hago todavía en algunas cosas que llegué a trabajar. Principalmente tú recibes el AF, que es todo el audio de un capítulo o de un rollo de una película. Y no sé, viene un boom, la mezcla y todos los micrófonos. O sea, no viene nada seleccionado. Si hay 5 personas hablando a la vez, vienen los 5 micrófonos, los 5 abiertos. Entonces, como asistente de diálogos, lo que te encargas es de pues seleccionar solo los micrófonos que va a usar el editor. Pues los 5 no hablan a la par, entonces pues dejas el que está hablando, lo demás lo borras y así vas seleccionando para que no le llegue todo el bloquezote de micrófonos. Tú solo le dejas puntual lo que necesita. O sea, está súper bien el proceso. O sea, vas depurando cosas para que el trabajo sea más ágil en la post. Sí, para que él pues no pierda tiempo, porque a veces los AFs vienen pues un poquito revueltos o como te digo, vienen muchos micrófonos, entonces pierdes un poquito de tiempo escuchando y a veces no vienen nombrados, entonces tienes que ver este cuál es y como que identificarlo. Entonces yo como asistente lo que hacía era dejar a todos los diálogos del no sé, personaje 1 en un track, personaje 2 en otro track y así, para que él ya pudiera trabajar sobre eso. También ponto que si una escena viene mal, o sea, no sé, están hablando y alguien le pega hacia el micrófono, pues buscar una toma alterna. Posiblemente de esa escena grabaron 6 tomas, entonces buscar una toma que funcione para reemplazar la que tiene el golpe. Y cuando pase eso, digo, es que también es como medio random, ¿no? O sea, porque podría haber varias tomas, pero luego el sync no hace el match por la manera en la que lo dice. Y luego no dicen lo mismo, o sea, sí es complicado, o sea, si no encuentras una toma que funcione, pues ya lo marcas como un ADR. Ok. O sea, y el editor intenta limpiarlo lo más que pueda. O sea, no sé si es un golpecito, pues muchas veces se puede quitar, a veces no, o sea, depende del golpe, pero si no se puede quitar, pues ya lo marcas para ADR y entonces vas juntando como todos los diálogos que un mismo actor tiene que grabar y eventualmente los llamas para que vayan a regrabar esas líneas. Para la gente que no sabe, un ADR, ¿qué es? Pues un diálogo no funcionó, entonces tomas ese diálogo, le pides al actor que vaya al estudio y regraba esa línea para poder sustituirla. ¿Y ahí cómo es la consideración? Porque digo, una cosa es un boom y un lavalier a un micrófono de estudio. O sea, ¿cómo compatibilizan ese tecnicismo? Porque eso luego es como complicado. Sí, porque luego sí brinca mucho. O sea, sí me ha pasado que estás viendo algo y dices, eso es una ADR. Bueno, no sé si a todo el mundo le pasa, pero sí te das cuenta cuando trabajas en esto como, eso es una ADR. Lo que hacían aquí, ponían un boom y les poníamos un lavalier. O sea, sí imitaban. Sí. Digo, ya aún así, como emulando la locación, pues ya estando en un cuarto aislado, insonorizado, pues el ambiente no va a ser el mismo. Exacto, ajá. Pero pues ya en mezcla, pues le movían ahí cosillas, ecualización, reverbs y cosas así, para que sonara lo más parecido. Y muchas veces lo que hacemos es, no sé, si es una palabra lo que sonó mal, pues agarrarte tantito de atrás y tantito de adelante para que no suene como de, ¿sabes? O sea, como, pues sí, muchado, no sé. Ok. Entonces agarramos a veces frases completas o un pedacito de atrás y uno de adelante para que se integraba mejor. Sí, es menos la sensación de un cambio cuando haces un parche un poquito más largo, que tienes el ambiente de locación, metes una palabrita de estudio y otra vez te sigues con ahí sí, pues notas el error. Bueno, no error, el cambio. El cambio, ajá, la diferencia de micrófono, de que no lo grabaron en la locación. Pero principalmente buscábamos hacer lo más que se pudiera con sonido directo, reemplazando tomas. Oye, pero realmente, digo, en la actualidad, porque antes sí me queda claro que había muchas carencias técnicas, porque no había tanto equipo como actualmente lo hay. Pero ¿crees que el sonido directo sí cumple bien su objetivo y es menos lo que tengas que hacer por ADR o sigue siendo como random? O si es un sonidista top, sí te lo va a entregar súper bien y si no es tan top, vas a tener más ADRs en la producción. Pues según, o sea, lo que yo he aprendido en mi experiencia es que son muchos factores, o sea, influye mucho en el actor, porque luego el actor, pues son mucho como de
agarrarse, ¿sabes? O sea, como que se apoyan mucho tocándose o como que gesticulan mucho y entonces luego sin querer le pegan a los micrófonos. Hay actores que a veces como que, no sé, cierran la puerta y hablan hasta que se cierra la puerta, pero hay actores que como que no están pues como tan adentrados en qué implicaría que hablen mientras cierran la puerta. Entonces, eso depende un poco del actor. A veces, pues sí, el sonidista influye mucho, pero pues no sé, esas cosas, o sea, los llamados y eso van muy rápido, entonces a veces no les da tiempo poner bien los micrófonos o no los dejan hacer pruebas, no sé, yo supongo. También depende de si tienen tiempo de checar, pues de poner bien las cosas y pues igual la locación, o sea, son como muchas cosas las que influyen, pero sí sirve mucho que hagan varias tomas porque si el actor dice el texto igual, alguna va a funcionar. Sí, tienes más rango. Más de dónde buscarle. Y como dices, o sea, no todas machan bien porque a veces, no sé, en vez de decir no, dice no y pues no quedan del todo, pero pues lo editas un poquito para que pues quede mejor. O sea, y siempre va a quedar mejor que hacer una DR. Pues es lo natural, o sea, de origen y ya es estarle rascando. Y aparte, pues luego a los actores les cuesta, no sé, o sea, escenas que lloraron, o sea, les cuesta un poco que llegar a un estudio que no estás llorando ni nada, como sacar el sentimiento. Entonces, pues sí preferíamos más de ADR. Hace más o menos cuando empezaste como en este tema del audio. Como 7 años más o menos. Bueno, y de 7 años para acá, digo, tú ya tienes a full conocimiento de plataformas, ves pelis, me imagino, o sea, si te gustan películas, series, todo eso. Vamos a tocar un tema escabroso, porque antes yo, ahorita refiriéndome también al tema técnico, uno daba por hecho que algo mexicano iba a sonar mal, pues porque no teníamos tanta tecnología como producciones europeas, estadounidenses y demás. Ahora creo que ya está más democratizado por las plataformas como Netflix, Amazon y demás, que las producciones te requieren cierto nivel de delivery. Yo he sentido, porque veo muchas series y muchas pelis, que sigue existiendo el tema de los diálogos, que a veces se entiende que por nivel dramático pues, un susurrado tiene que sonar bajito. No puede el actor hablar fuerte para que técnicamente suene. Pero a veces el susurrado es, no escuché y no entendí qué dijo. Sí. Y aún con todo y subtítulos, luego me regreso, digo, es que no sé si realmente dice eso y el subtítulo, el algoritmo del subtítulo, pues ya nada más lo mentieron y tiene que decir eso. Pero si tú lo comparas con una película gringa, como que eso sí lo tienen más pulido, o sea, como que esos niveles bajitos, susurrados, aún con ambientes complicados, no sé, una pareja dialogando bajito en una calle de Nueva York con tráfico, gente y demás, sí se entiende, y a lo mejor replicando esa misma escena, una pareja hablando bajito ahí en Reforma y todo eso, no se entiende bien, o sea, no sé si tú has notado como esa diferencia de niveles de volumen, ¿qué hacen ellos que de este lado no se hace para tener esos niveles? Cuando son producciones originales, porque luego cuando son doblajes, pues creo que ese tema ya es más accesible lograr un término bueno, pero cuando son producciones meramente locales, ¿qué podría ser por criterio del director cuando están presentándole, no, así déjalo, así está bien, no le subas? A lo mejor el ingeniero de mezcla sí le subió porque sintió que estaba muy bajito y alguien le dijo, no, así no va. O qué podría ser como esa causa de, pues sí, de esta diferencia de niveles, porque hay cosas que podrían parecer lo mismo y no se trabajan de la misma manera de este lado y en Latinoamérica por lo general, porque también he visto cosas colombianas, argentinas que digo, ¿qué? No se escucha y le subes y no se entiende. Nunca he hecho sonido directo, la verdad, pero siento que sí viene un poco de ahí, porque supongo que debe ser complicado para ellos que, no sé, el actor esté gritando y bla, bla, bla. Supongo que debe ser complicado ahí el manejo de los niveles. Y entonces, pues, a postproducción te lleva muy bajito. Y sí recuerdo casos así, que estaban peleándose, cosas así, y venía, pues, algunas veces saturado y después bajaba mucho. Y decías, no, pues es que, o sea, si le subía lo que ya viene saturado, pues iba a estar aún más saturado, iba a sonar peor.
Yo siento que es un poquito de sonido directo, pero no te lo podría asegurar. Y ya del lado de post, pues sí intentas como subirle y dejarlo un poquito mejor, pero pues si viene muy bajito, no hay mucho que hacer. Un ADR tal vez, o no sé, si viene muy bajito y le subes, pues después vas a tener un chorro de ruido, va a sonar pues medio distorsionado el susurro, y supongo que pasa eso, que al final pues no se entiende bien. Ujú. Pero yo supongo que sí podría ser un poquito de que se complica un poco estar moviendo los niveles. Sube y baja Sonido. en la ocasión. Yo supongo. O sea, ¿a ti te ha tocado ya estar como en la entrega o ya es nada más haces tu parte y ya lo demás ya no? Pues he ido como a un par de pues mezclas con el cliente, sí, pero pues no, eso es más con el supervisor. Pero sí, más que nada yo hago mi trabajo. Y hasta ahí se queda. Sí, en mezcla luego pues están revisando y te piden cambios y cosas así. Pero sí, la revisión con cliente y entregas finales son más que nada el supervisor y los mixers. Y después ya de bueno, de estos trabajos paralelos, ¿a qué seguiste? Pues me quedé ahí en el segundo trabajo como 6 años. El segundo trabajo es el de asistente de diálogo. asistente de diálogos. 6 años. Sí. O sea, te seguiste ahí 6 años más. Sí, estuve un buen rato. Órale, y todo el tiempo haciendo Diálogos. Ajá. Híjole, es que sí es una tala. O sea, aprendiste un buen de cosas, o sea. Y como que la gente cree que hacer diálogos es muy fácil. Pero no, sí es elaborado. Es que digo, obviamente la gente no desconoce, pero el hecho de estar filmando algo y que puedas pues, microfonear a alguien, primero el boom, que es el micrófono externo, Ujú. ¿no? Luego el lavalier. Entonces vienen implicaciones de que si van corriendo, se va a meter el aire. El tac o el El golpe. Y si son, no sé, una película, una serie de época, así con un roperío así inmenso, joyas y... Sí. Es un tema muy delicado que a veces se entiende, digo antes, porque a mí me tocó que no querían, o sea, como esa suciedad. Pero hay directores que son más conscientes que dicen, pues si lo trae, si se ve, si lo trae, pues déjalo. No tiene tanto problema que se deje ese sonido. Salvo que eso haga que no se entienda el diálogo. O sea, pues ni modo que tú traigas una cadena, te muevas y no suene, Ujú. ¿no? O Desde sea, ahí llevas un poquito de foley, sí, poco más. entonces, ¿para qué haces el Foley si ya lo trae integrado el sonido directo y te quitas como dos temas? O sea, hacer un ADR y hacer el Foley. Que igual mucho depende de pues las plataformas, porque como a veces lo traducen a varios idiomas, entonces tienes que entregar un Emani. Yo realmente nunca hice Emani. Recuerdo mucho que nos decían para Emani, pues los diálogos tienen que ir puro diálogo. Si tienes algo como efecto, pues supongo que lo teníamos que quitar o buscar una toma que no tuviera eso para pues poder hacer el Emani. O sea, para los que no saben qué es un Emani. Es Music and Effects, Ok. pero dejan solo música y efectos para que en el doblaje pues solo monten la voz. Ok. Sí, nunca me adentré en ello, o sea, nunca trabajé en esa parte, pero pues sí, o sea, entiendo un poco que si mandas un diálogo con un efecto, con un foley, o sea, encimados, pues a la hora que hacen el doblaje, pues ya va a faltar eso. Entonces, no sé si eso lo rehagan. No, la verdad es que eso sí desconozco cómo funciona. O sea, rehagan. No sé, pon tú, como dices, del collar, o sea, que yo traigo unas alhajas enormes y me muevo y suenan, y yo estoy hablando. Entonces, si en diálogos lo quitamos para que solo quede el diálogo, no sé si a la hora de mandarlo a Emani, pues alguien lo rehaga y tenga ya el collar aparte y el diálogo aparte. Sí, no, la verdad es que eso sí desconozco. Ahora sí ya sería una talacha extra innecesaria, ¿no? Pues si puedes hacerlo ya en Foley para nada más hacer puro doblaje, prefieres eso. Pero pues ya viene siendo como una suma de sí y no. O sea, sí lo quiero natural, pero pensando en el Emani, pues mejor hagan el Foley y si hay que hacer ADR, pues Sí. hagamos el ADR y el Foley aparte, para no meternos en complicaciones de que, híjole, en el original sí suena eso y en el doblaje ya no. Ajá, exacto. Pero bueno, ya también, mientras esté en tu idioma, no le das luego tanto pie a esas diferencias. Sí. Digo, salvo que te chutes el original y el doblaje, dices, no, si ahí les faltó. Pero sí te das cuenta cuando no hay como Foley o algo así. La otra vez estaba viendo una película en, no sé, como supongo que Universal o algo así, pero estaba doblada a español y a mí me parecía rarísima. O sea, dije, esta cosa tiene algo muy raro, pero no le estaba poniendo atención del todo, ¿sabes? Como que
estaba en otras cosas y la puse de fondo. Y me senté y dije, pues es que solo, o sea, sí trae como efectos, pero no trae todo lo demás. O sea, se veía, o sea, sonaba solo voz y uno que otro foley y otro efecto. Y sí sonaba bien raro, como si solo hubieran puesto el doblaje y ya, no sé, sonaba muy feo. O sea, como que siento que si el audio está mal hecho, pues sí te vas a dar cuenta. Pues si está muy bien hecho, pues no lo notas. Oye, pero por ejemplo, cuando tú ves con películas, series o algo, con amigos, familia y todo eso, que obviamente no están metidos en esto, pues no le dan como mucha... O sea, el chiste es que suene la voz y ya, punto, ¿no? Ajá, sí, Ya lo demás como que les viene valiendo de si está, sí, exacto. quién sabe, y si no está, pues menos me enteré. Bueno, mi familia creo que hasta el día de hoy no logran entender bien qué hago. Entonces sí, o sea, igual mucha gente como que cree que graban y lo que sale de la cámara es lo que ve la gente. Sí desconocen todo el proceso que hay detrás de una película. No, es que sí son demasiados procesos para llegar a algo, a plataformas. Y entonces, en estos 6 años, te has dedicado, bueno, te habías dedicado a este tema de diálogos, Ujú. te empapaste del mundo del cine y luego brincaste a, ¿qué? A más audio. Entré a otro lugar haciendo QC de audio para inteligencias artificiales. Ok. Pues básicamente era como checar que todo estuviera en los niveles, pues sí, en specs, que cuando que les daban unos scripts y leían varias frases, bueno, los locutores leían varias frases, y entonces tú tenías que checar que la frase coincidiera totalmente con el script. Y eso básicamente. Después empecé a yo llevar esos proyectos, como que me alejé un poquito del mundo de la De las edición. post. Sí. Oye, y hablando de ese tema pues, tan oscuro que está ahora en la actualidad de la IA, ¿cómo alimentaba eso a una IA o para qué funcionaba en una IA pues ese trabajo que tú hacías? Hicimos un par de proyectos pues para marcas grandes, pero yo lo que entiendo, o sea, nunca nos explicaron realmente bien, Ok. pero un mismo locutor grababa muchas horas de audio, Ujú. frases, vocales, emociones, o sea, leía frases pues en un tono normal, bueno, en un tono neutro le decían, luego como triste, enojado, sorprendido. También recuerdo que en algunos grababan como personajes, algunas letras así, tal cual, A, E, I, O, U, punto, coma, cosas así. Entonces yo supongo que pues tenían un banco de una sola persona para que la inteligencia artificial pudiera en algún punto armar todo eso y poder sacar frases, pues sí, como si las estuviera diciendo él realmente. ¿Y ahí cómo se maneja? O sea, al actor pues le dan un pago único y cede los derechos de su voz. Yo supongo que algo así debe de funcionar, pero esto no lo grabábamos nosotros. O sea, nos lo mandaban ya grabado y aquí un grupo de editores se encargaba de pues quitar ruidos, quitar ruido de fondo, cortar las frases en cada frase y eso era todo. ¿Y tú en la actualidad cómo ves pues, todo este mundo de inteligencia artificial? Al menos en la parte de audio. O sea, porque me ha tocado platicar con personas que se dedican, pues sí, a la voz, a la locución, al doblaje. Y no sé si tú viste un tema que hubo ahí candente con Amazon, ¿Qué que, eso? que inteligencia artificial, el doblaje de los animes, más que nada, que están dentro de Amazon, pues ya eran IA, pero sonaban todos raros. Yo pensé que ibas a decir de uno de Dragon Ball que usaron su voz sin permiso o algo así. De alguien que ya murió, no recuerdo exactamente. Pero no sabía. Sí, entonces hubo ahí un tema que obviamente no tienes que ser un experto para saber que suena raro. Ajá. O sea, no, pues a lo mejor no que suene mal, pero suena raro. Y más que nada antinatural. Sí, como que dices, algo no está bien porque no hablamos así. Ajá, entonces en lugar de clavarte en el producto, te clavas sí en la voz, en que algo no está como siempre, pues. Ujú. Y hablando con personas que se dedican a eso, mucha gente está en el argumento de no te pelees con la IA, apréndela a usar. Pero para mí es como sí hay que aprenderla a usar, es una herramienta, pero a veces como que la ética no está siendo prioridad para muchos. Como que es más bien, habrá que hacer lo que habrá que hacer para generar negocio. Sí. Y no tanto como realmente que sea una herramienta que sea democrática para todos y que sea justa para todos. Que sí siga siendo un negocio, pero que también sea justo para quienes proveen y alimentan este negocio. Porque ya se está volviendo como que por un solo uso, como tú mencionabas ahorita, lee en muchas tonalidades, lee esto, digo, no hay que irnos tan lejos, o sea, tú lo ves en TikTok, o sea, si
Si tú escribes y le quieres poner voz, escoges tu personaje que más te agrade Precarga. y tu texto, tú lo escuchas, pero está siendo leído por ese algoritmo que reconoce esas palabras que ya está alimentada por una IA y que te dice que pues, todo este pool de voces lo puedes usar sin problema. O sea, tú no me tienes que pagar ya nada Ajá. por usar este pool de voces. Entonces eso significa que alguien Sí, se dio su voz. digo, O le compraron su voz. le compraron su voz, que fue el engrane en el que tú estuviste ahí pues integrada. A ti te lo mandaron, tú haces el QC, supongo que seguías como algún dictamen de esto es lo que tiene que estar y esto es lo que me tienes que entregar. Y si no, y si en el proceso pasa esto, pues habría que hacer esto para, pues no sé, un retake. Sí, o faltaban edición. cosas o algo estaba mal. Sí pedíamos que las regraban. Pero, o sea, estas voces que editábamos sí venían de una agencia de voces. O sea, sí había alguien que pues hablaba con ellos y negociaba con ellos. Entonces yo supongo que en esta parte sí compraban los derechos o algo por el estilo. No, nunca supe cómo funcionaba eso, pero sí había una agencia de voces de intermedios. O sea, negociando ese tema. Sí. O sea, si no te tocaba ver No, nada no. de eso. No, nada. Y contratando a los talentos, buscando a los talentos, porque, o sea, editábamos cosas en español de España, español de México, español de Estados Unidos, nos tocó cosas chino, árabe, o sea, idiomas que ni conocíamos, que era todo un reto. Ok. Pero sí, yo creo que sí lo hacían con agentes y todo. Pero y ahí, por ejemplo, en idiomas que no conoces, como digo, no sé, ¿sabes chino? No. O alemán o cosas así. O sea, ahí cómo evalúan si está bien dicho o no. O sea, se apoyan con más personas. Pues al final yo ya no terminaba haciendo QC de eso, pero lo que hacíamos era, no sé, por ejemplo, el alemán pues era un poquito más sencillo porque usan las mismas letras que nosotros. Los que eran complicados eran los que no usaban las mismas letras que nosotros. Entonces, lo que hacíamos, no recuerdo si se llama transliteral o romanizar. No sé si alguna vez has usado el traductor de Google Ajá. y que hasta abajo te dice cómo se leería. O sea, te lo escribe ya. cómo sonaría fonéticamente. Pues eso hacíamos. Eso, según yo, es transliterar. Y entonces los scripts de árabe nos los escribía cómo sonaban. O sea, cómo se pronunciaba con nuestras letras. Entonces, Ok. así los revisábamos. Sí, fonéticamente. Sí, fonéticamente. Ok. Porque si no, pues estaba imposible. Aparte, no sé, el árabe se escribe, nosotros escribimos de acá hacia acá y el árabe es al revés. Entonces sí, fue todo un reto. Esos idiomas, mandarín, tailandés, chino, coreano, o sea, esos sí eran muy complicados, sí. No, pues Y más que nada porque pues luego nos costaba encontrar páginas que hicieran la transcripción fonética. Google Translate no siempre lo hace. Sí, pero, o sea, si teníamos scripts de 4,000 palabras, Ah, claro. poner uno por uno, o sea, necesitábamos algo que hiciera por bloques grandes para, pues, no ir uno por uno y así, tener todo de jalón. Híjole, qué complicado. Sí era complicado. Pero tú tenías que estar en todo ese proceso. Pues sí, o sea, como que yo intentaba, el cliente no nos daba esto, o sea, los scripts sí, pero ya la transcripción fonética, eso ya lo buscábamos nosotros. En un punto lo buscábamos en Google y sí hay algunas páginas que te dicen pon aquí las cosas y yo te lo hago. Pues sí, irle buscando, porque había idiomas que no era tan fácil encontrarlo. O sea, Google Translate todavía le quedan algunas cosillas por aprender. Yo creo que tal vez solo facilitar un poco que te diera como un documento de cómo suenan. O sea, poder descargar un documento. O sea, porque sí está padre que le picas y te dice, esto suena así, y escrito suena así. Pues a nosotros no nos servía tanto porque, pues imagínate, teníamos scripts de, no sé, 5,000 líneas y estar poniendo una por una en Google, no, pues no acababas. O sea, y de varios idiomas, sí era mucho rollo. Y a la par de eso hacías otras cosas o de ahí a que seguiste. Hice un par de llevar proyectos más de video, más como de publicidad, anuncios de Facebook o de TikTok o Instagram, pero ahí no había tanto como cosas de audio. Era más pónganle música y pongan la promoción. O sea, sí te tocó hacer cositas de audio para publicidad. No directamente, o sea, solo era coordinar los proyectos y que alguien le pusiera música que el cliente ya nos daba. O sea, era armar más que nada. Pues esos no implicaban tantas cosas de audio, pero a la par estuve haciendo localization, que es que te dan un comercial o un video en, no sé, en inglés y lo tienes que traducir a varios idiomas. Ok. Eso igual
Estuve un ratito haciéndolo. O sea, localization se podría entender como las adaptaciones al idioma, tropicalización más bien. Sí, sí, sí. O sea, nos llegaban los videos y te decían, lo quiero para varios mercados. Y entonces, pues ya el equipo de idiomas hacía la traducción. Y ya, pues tú coordinabas con la agencia de voces que te consiguieran un talento con las características que quería el cliente. Nos mandaban un par de ejemplos, los escuchaba el cliente, seleccionaba y entonces ya te conectabas con el locutor para grabar un par de tomas. El cliente escogía, me decía, no, esa está bien, esa me gusta. Y ya después lo pasábamos con un ingeniero de audio, hacía la mezcla y listo. Talachoso también. Sí, complicado igual por los idiomas. Y ahí la gente, o sea, los que te ayudaban a hacer bueno, más bien a checar, ¿no? O sea, el idioma. Ahí sí contrataban un lingüista. O sea, ahí sí había alguien que hablara el idioma y que conociera el idioma y en la grabación él iba pues checando eso. Ok. Sí, ahí era un poquito más fácil. No necesitábamos hacer todo esto de... Pues una cosa es que tú logres hacer como, pues a lo mejor el guión o checar que las palabras que te mandan están bien, a una grabación en vivo y en random, pues ir cachando que esté bien dicho, intencionado o estructurado lo que estén grabando en otro idioma que desconoces. Sí, no, sí, ahí había alguien que iba supervisando y muchas veces el cliente estaba como el del mercado local de lo que estábamos grabando. Entonces lo volvía un poquito más. O sea, era en el local y todos ustedes se comunicaban en inglés. Sí, y el lingüista pues ya se la sabía. Pero ¿y el lingüista también sabía como o hacía de director para, no sé, para dar intenciones o cosas así? Sí, un poquito como dirigir la sesión, dirigir al talento y entre él y el cliente pues ya llegaban a algo. Al visto bueno. Ujú. O sea, es mucha gente para un solo producto. Y luego muchas veces la gente brutal no le skip a los comerciales porque no les gusta. Sí, hay mucho trabajo atrás de ellos, la verdad. Y luego de eso, ¿has hecho o es ya lo que estás haciendo? Estoy empezando ahorita una película. Hasta ahora es toda mi carrera. ¿Y cuáles son las cosas que tienes como más así a flor de piel que digas esto es como algo que siempre puedes sacar o quieres sacar a relucir de lo que has hecho? Sí, un par de películas que aparte de que la película me gustó, como que la experiencia fue muy grata, como que vas aprendiendo otras cosas. Trabajé en Radical de Eugenio Derbez, la verdad es que fue muy, muy padre trabajar ahí. No sé si llegaste a ver una serie que se llamaba Hernán, de Hernán Cortés. Pero ¿en dónde está esa? ¿O estaba? Salió en TV Azteca y no recuerdo si también estuvo en Amazon, pero es igual, muy, muy padre. O sea, eso trabajamos con un equipo de España y nosotros en México. Y aparte, o sea, había muchas cosas como no quiero equivocarme, pero no sé si recuerdo si era náhuatl, Ok. alguna lengua indígena. Perdón si no es O sea, el término correcto. lo de época en ese momento, de la Entonces, conquista. ajá, era editar diálogos en español y en el dialecto, entonces estuvo muy padre, porque Ok. pues, o sea, no, tú no lo hablas y Sí. nunca había editado como cosas en otro, En dialecto. ajá, entonces estuvo muy padre y en general esa producción estuvo muy padre porque ahí sí estuvimos checando cosas directamente con el director y con el productor, sí, eso estuvo muy padre. Es que el mundo del cine siempre tiene una magia. Sí, es mucha chamba, pero tiene una magia que dices, no manches. O sea, verlo ya en pantalla, en una sala de cine, dices, Sí, vale la pena. sí, o sea, no sé, trabajas en tu casa o en el estudio y lo ves aquí en chiquito y vas a las revisiones o vas ya a ver todo final y sí es muy padre. La verdad es que me gusta mucho eso. Y por ejemplo, en equipos de post que te ha tocado, ¿son equipos grandes o no necesariamente son grandes? Pues sí, yo creo que sí, un poquito grandes porque pues depende mucho como del ritmo de entregas, pero en donde yo estuve siempre eran 2 editores de diálogos para salir al ritmo con las entregas, 2 asistentes de diálogos y aparte pues todo el equipo de mezcla, de efectos, de foley, de ambiente. Ok. Sí, es una cadena grande. Sí, como que sí estaba muy especializado, cada quien hace una cosa y no te cargaban todo a uno solo para, pues, aparte de salir a tiempo, pues tener como una calidad, porque pues yo considero que sí puedes ser muy bueno en varias cosas, pero hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo, pues no te va, en alguno vas a terminar cojeando un poco. Este tema que acabas de decir, lo he platicado con otros colegas de diferentes áreas, ¿eh? Y en la actualidad se ve mucho como que en las contrataciones de nuevos talentos ya están queriendo que todos sean multitask, que hagas todo. Sí. Pero tú justo acabas de decir
pues igual me acabas de responder la pregunta y es que un multitask va a fallar en algo porque no está siendo objetivo en todo. O sea, está haciendo todo, pero no con objetividad, como un especialista en algo. O sea, el mixer final de una película, pues se le podrían ir muchos detalles con Foleys, con el sonido directo, o a lo mejor si los nota, el tiempo ya no le va a ayudar, porque es revisar todo eso, integrarlo y entregarlo a la mix final. Sí. Y aparte los cambios que lleguen a surgir del director o del productor o de quien pues ya esté en el nivel de mando para tomar eso. Sí, sí. Y pero tú qué opinas sobre eso, que ahora actualmente ya piden todólogos en los trabajos. Pues yo sí siento que es complicado, o sea, porque yo he trabajado muchos años en post, pero yo nunca he hecho ambientes, por ejemplo. O sea, yo no siento que tendría la capacidad de echarme en los ambientes. Y tal vez dices, ay, son ambientes, solo es ir y grabar ambientes. Pero yo creo que es muy complicado porque puede ser que grabes y suene a ruido. Yo creo que cada cosa es un mundo. O sea, sí saber hacer todo, pero pues siempre vas a ser como mejor en algo porque te enfocaste más en algo. Yo considero, y cada cosa tiene su complejidad y una muy buena complejidad. Afortunadamente en el cine, bueno, a nivel cine, y eso es lo que me gusta mucho como de ese mundo, es que, digo, es muy cerrado, pero la verdad es que hay muchos especialistas y entonces como que ya un director dice, no, pues yo quiero trabajar con este crew porque ya sacaron estas películas y todo eso. Por eso en el medio, específicamente en el cine o series, como que los crews ya son muy importantes realmente a cuál perteneces y qué has hecho. Y los créditos más que nada, o sea, porque mucha gente lo ve como, ay, pues es nada más el reconocimiento efímero y ya. Pero pues la verdad es que no. Si eres muy sobrio en el tema, pues ya termina siendo una escuela. O sea, el producto que entregaste ya generó una escuela, una metodología interna. Y esa dinámica te lleva a esos resultados. Y como que vas como, no sé, como que siento que va haciéndose un tipo de sonidos. Como que, tal vez este equipo suena más cargado de efectos y trabajan así y suena así y este otro pues no es tan detallista. No sé, yo siento que se va haciendo algo así. ¿No te ha tocado ver la dinámica cuando son, o no sé si en lo que has hecho, han como compaginado entre directores capítulos? Sí, normalmente dividíamos un equipo hacia los capítulos pares y otro los impares. O sea, sí buscaban que sonaran muy igual, pero cada supervisor como que tenía su toque. Yo aquí veía que uno de los supervisores como que le gustaba mucho el detalle y el otro sí le ponía atención al detalle, pero no tan clavado. Posiblemente como espectador no lo notes, pero tú en el trabajo sí te vas dando cuenta, no sé. Puede ser que uno está en una escena, en una sala y solo pone el ambiente de la sala, ¿no? Ujú. Y los grillitos de la noche o algo por el estilo. Pero otro va a poner que afuera está pasando un vendedor o afuera está lloviendo, o sea, porque igual cada quien lo ve A su diferente. manera. Sí, muy subjetivo. Y ahí, por ejemplo, la dinámica para el delivery, o sea, sí la define el director, o sea, quien dirigió o el capítulo o la película, o no. Pues sí, hay un poquito el supervisor de cómo le gustaban más. O sea, hacia su idea de pues el diseño del capítulo, del rollo de la película. Pero los directores no siempre están muy clavados. Sí, pero eso es más con el supervisor. O sea, o sea, el supervisor y el director y todo el equipo de la película pues hablan con él y ya luego el supervisor pues nos comunica a nosotros. Y al final los supervisores sí necesitan un bagaje amplio en todo eso. O sea, sí requieren ser personas que ya pasaron por diálogos, Sí, por Foleys, por diseño de audio, por mix, por doblaje. O sea, si no, no se dan una indicación certera. sí, yo siento que sí. Conocer qué pides, qué necesitas. Supongo que no son como expertos en todo, pero sí tienen una gran noción. Más que hacerlo, saber qué pedir, ¿no? O saber a quién pedírselo. Porque pues, si un Foley no se lo vas a pedir al mixer. Exacto. Si de pues necesito que tú hagas eso, no, pero esa no es mi área. Para eso tenemos a los de los Foleys. Sí. Porque hay gente que llega y si a destajo pide a quien se le atraviese. Y sí he visto que se comprometen los procesos. Porque no, yo te lo pedí a ti. Sí, pero esa no es mi área. O sea, no me corresponde y no porque no quiera, sino porque para eso tenemos un proceso. Si tú rompes esa cadena de proceso por querer resolver rápido, no necesariamente va a ser el resultado que a ti te pidieron. ¿Qué buscas? Y entonces ahí es donde por reaccionar rápido, por ser reactivo, demeritas la calidad de tu proceso.
Ya deja tú el entregable, sino la mecánica en la que ya están trabajando. Y eso como que a veces genera tensión en los equipos. No sé si a ti te ha pasado algo así. Tuve la fortuna de trabajar como en un equipo muy padre. Pues sí había mucha comunicación y eso. Ok. Creo que hasta el momento no. Pero sí, la verdad es que me gustaba mucho trabajar con ellos. Aprendí muchísimo. 2 supervisores muy buenos. Pues sí, con sus complicaciones del trabajo y todo, pero sí aprendí mucho. Y pues más porque estuve mucho tiempo con ellos. Y al final pues los vas conociendo. Sabes qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren, qué necesitan, qué puedes aportar extra, qué les va a servir. Es que sí es bien importante la tribu interna. Sí, hacer un equipo. Bueno, exacto, un equipo, porque a veces sí hay quienes ven por su lado y dicen, no, pues intégralo como quieras o como Sí. puedes. A mí ya No, pero pues es que aquí yo siento que sí se notaría mucho. Como en los proyectos de la escuela, ¿sabes? Que nada llegan, copian y pegan. Y sí se nota. Yo siento que sería algo así. Sí, este mundo es colaborativo para entregar algo chingón. Si lo haces individual o si lo haces en método todólogo, no vas a llegar a resultados tan padres. Y eso, por ejemplo, ahí a nivel cine, ¿te ha tocado ya implementar cosas de IA o algo así o aún no? Lo más que llegábamos a hacer era como primeras mezclas, que nos faltaba un ADR que marcaba algún creativo. Pues sí, usábamos una inteligencia artificial que nos hiciera una simulación de la voz, pero no, pues siempre terminamos llevando al actor. Al final de cuentas, sí es un acompañamiento más que una sustitución. Sí, o sea, punto que necesitaban presentar cómo iba a quedar el capítulo y pues necesitabas escuchar como esa escena con ese ADR, darte una idea. Entonces con inteligencia artificial hacíamos algo para que, pues sí, en mezcla el director y todo lo escucharan, pero pues eventualmente va El talento a hacerlo. Sí, o si no llegara a poder el talento, pues a veces se evalúa y se quita esa línea agregada. Y es decisión de dirección, ¿no? Uh-huh. Sí, no, eso sí era totalmente ellos. No teníamos nada que... Y eso pues, es sustitución de escena completamente. Pues no, como que muchas veces agregaban cosas creativas que para darle un poquito de apoyo a la escena, no sé, como frases que si no estaban se entendía, pero si estaban como que apoyaba un poquito más. ¿Y eso sacándolo que de otras tomas de que tuvieran por ahí o como? No, como que, o sea, te digo, lo hacían con inteligencia artificial, si le gustaba eso, se quedaba y le hablaban al actor. Si el actor no podía ir o por X o Y, pues ya, se quita, ya. Esto ya no lo pongan, así déjenlo. Pero nunca ha llegado el punto de, pues ya déjalo con IA ahí. Sí, no. Es que sí suena la diferencia. O sea, te pregunto porque justo este podcast se origina también derivado de que me ha tocado ya convivir mucho con que la gente le está dejando mucho la carga a la IA por sustitución de las personas. Cuando realmente tiene que ser una herramienta, sí tenemos que aprenderla, que conocerla, que manejarla dependiendo del área en el que estemos, pero no debe de ser como la solución a esa estrategia o a ese trabajo que se esté implementando. Pero mucha gente lo toma así, o sea, como si fuera TikTok, como lo que te contaba, o sea, ¿para qué me desgasto yo siendo marcas? Porque ya he visto muchas marcas que sí se meten a esos clavados de pues, la ilustración con IA, la voz con IA y terminas viendo que todos se parecen, porque al final es como, no sé, una fotografía y más en los carros, que luego veo mucho folletos y todo eso y ves un carro con el otro y dices, aquí lo único diferente que veo pues es el logotipo de la marca, pero colores, estilos y demás ya están siendo muy similares y más en publicidades que hay en redes sociales, o sea que son los banners esos que te salen ahí, hoy te sale uno y a lo más en 2 días va a durar y cambian a otro. Pero si tú eres así como muy claro con esos parámetros, dices, no manches, o sea, no están haciendo discernimiento entre uno y otro, o sea, ya no está... A lo mejor y los de la marca o los de marketing no se están dando cuenta de eso porque dicen, pues yo ya pedí, ya me lo van a mandar y a lo mejor ya scrollé y sí vi mi publicidad y pues vamos a lo que sigue. Pero el contenido está siendo ya muy general, ya no se nota tanto como la creatividad. Por eso mi pregunta hacia esos niveles de cine, porque digo, afortunadamente, como en producciones originales, pues no se ve eso. Pero ya el hecho de tener temas de sustitución por IA en un doblaje, ya es algo que te está acercando como a eso. Pero es que nunca va, o sea... Punto que necesitas un ADR en una escena en que está llorando. Siento que pues muy complicado que la IA lo haga exactamente. O sea, sí o sí necesitas al actor. Si está a cuadro y llorando, entonces sí va a ser muy complicado que una IA lo haga. Y más un ADR, o sea, punto que necesitas sustituir algo en medio del diálogo que
tiene un golpe o yo qué sé, yo siento que jamás va a sonar parejo, o sea, sí vas a escuchar la diferencia. Sí, o sea, yo no sé, pero yo siento que en cosas de diálogos sí, pues sí es más complicado. Porque está humanizado. Sí, o sea, nunca vas a lograr que con la inteligencia artificial suene exactamente igual a una persona. Y más que aquí sí necesitas mucha emoción, como mucha proyección, mucho sentimiento y pues no tienes eso en una inteligencia artificial. No, absolutamente no, pero sí me ha tocado saber de personas, y que me lo dicen directamente, pues ¿para qué tanto relajo si ahí está la IA, no? Pues al final es la calidad de lo que entregas. Yo nunca lo usamos, pero llegué a escuchar un par de noticias de un par de cosas que lo que hacían era buscar una persona que hablara igual. O sea, si el actor no podía ir y era muy necesario, buscaban a alguien que pues su voz sonara muy igual. Pero pues, sigue siendo una persona. Si hay alguien que se le parezca muchísimo y dice, bueno, pues ya he maquillado con ambiente, efectos, pues ya va a sonar. da el gatazo. Digo, a mí me pasó, pero pues ya por márgenes de entrega, pues hasta yo tuve que andar ahí dando mi voz en algo que no, el personaje no estaba a cuadro, pero tenía que estar la voz. Y ahí salgo yo ahí dando mi voz ahí, apareciendo estelar. Pero dices, sí o sí, tenía que ser una persona. No había manera de sustituirlo por otra cosa. Sí, exacto. Esperemos que podcasts como este generen conciencia sobre el criterio del uso de la IA para que no se vea como la sustitución o la solución de todos los males. Que no son males, más bien son procesos que llevamos a cabo para entregar un producto, una película, una serie, un comercial, un audiolibro, no sé. Que también el tema de los audiolibros con la IA... Pues sí, Level Labs está implementando eso. Tienen ya como una sección que tú llegas y les dices, quiero esto con esta voz y te vas. Sí, pues es que es un TikTok más caro. Sí, pero ya a un nivel de un libro, no sé, cosas más grandes. TikTok pues ha sido como el que ha implementado esa noción en las personas. Sí está padre cuando ves como el reel chistoso de tu mascota o de algo que te pasó, pero ya cuando lo quieres meter algo a nivel negocio... Pues te suena 100% a TikTok. Sí. Al final igual y no le das la seriedad que necesitas. Sí, porque aparte el pool de voces, en esa plataforma específicamente, pues es reducido. Y si así, pues todo va a estar sonando de la misma manera. Pero dices, da igual porque es algo momentáneo y cero relevante. Pero no sé si ya lo metes eso a clips, no sé, de publicidad de marcas grandes, de noticias, dices, híjole. Como que... O sea, igual le puede pegar una vez, pero ya hacer todo con esa misma voz o... Sí sería... Bueno. O a lo mejor tu estrategia de mercado da pie a que se use así y está bien usado en una ocasión, pero que ya lo hagas así todo el tiempo. Sí, no. Y más que nada por costo. Pues yo siento que igual empieza a cansar a tu mercado, a tu espectador. Yo lo veo así, es como si tuvieras en todas las series y en todas las películas y en todas las plataformas a los mismos actores. Pues dices, no manches, o sea, pues ese cuate tiene 40 y me están vendiendo un show de 20, ¿no? O sea, de 15, pues no me cuadra la cabeza para ese entendimiento. Pero gracias a gente como tú que nos cuenta estos procesos y esas dinámicas de ese medio que es tan chingón, que es el cine, se entienden un poquito más de parámetros para lo que vemos en la tele. Y ahora, ¿qué vas a seguir haciendo? ¿Vas a estar en el mundo del cine, de diálogos, de project manager? Pues me gustaría seguir en los diálogos, la verdad. Me gusta mucho. Y es muy complicado estar como... O sea, que el trabajo sea constante en eso. Pues sí, un poquito. Sí. Hay épocas que no hay nada. Hay épocas que tienes mucho. Pero sí lo disfruto mucho. Por ejemplo, a nivel negocio personal, o sea, tú como persona, es complicado la administrar. O sea, a ti te dicen cuánto te van a pagar o tú dices, no, pues yo cobro tanto por eso. Sí, regularmente como que tienen un presupuesto asignado y ya tú decides si lo tomas o no. Y lo hacen por persona. O sea, yo te podría dar a ti tanto. Sí, tanto por capítulo, tanto por rollo. Y los tiempos los define la propia dinámica del proyecto. O sea, pero ya tienen como más o menos estimado, pues sería un mes por tanta lana para ti. Más que nada es como un capítulo en una semana y te doy tanto por ese capítulo. Por esa semana. Ajá. Normalmente, o sea, no voy a generalizar, pero los plazos que teníamos era un capítulo en una semana y los rollos iba variando mucho, pero depende mucho de las fechas de entrega. Okay. Sí, si vas así, pues sí, a veces es un rollo en una semana. Sí, es muy variado.
Pero en series sí estaba más, bueno, al menos ahí lo teníamos más estandarizado, una semana más o menos. Por capítulo, que sea un rango que de 30 a una hora. Más o menos. Y cuando son, porque ya las series luego son películas por capítulo. Sí, pues lo que más que llegué a hacer como 57 minutos más o menos. Está decente. 57, bueno, 60 para una semana, todo el crew. Digo, cada quien enfocado en lo que le corresponde. Tú y otro compañero de diálogos. De ahí que brinca a quién se lo mandas. ¿Al mixer directo? Sí, el mixer y el supervisor lo revisaban y ya el mixer iba como integrando todo. O sea, sus diálogos, los foley, Y ambiente, Bien. música, efectos. diseño de audio. Todo ese pool se lo entregó al mixer en una semana. O en esa semana el mixer también tenía que estar talachando junto a usted. Pues a veces sí le mandas como un adelantito para que él igual vaya empezando. Ok. O sea, si los tiempos son muy cortos, pues sí te decía, no, y me puedes pasar lo que lleves y ya, pues se lo pasaba. Para que él igual fuera pues empezando, avanzándole. Sí, suena bastante pesadito. Y entonces ahora tú quieres seguirte a diálogos. Sí. Al cine, pues. En general como Cine, series. sonido, Ok, audio. ajá, audio. Sí, lo de Project Manager me gusta. No estoy negada tampoco a ello. Como que el sonido siempre me ha llamado la atención. O sea, las grabaciones cuando las recibes vienen sin nada. Ujú. O sea, solo trae diálogos y pues uno que otro efectito. Entonces me gusta mucho como toda esa dinámica de recrear un mundito, un mundo de la serie, de la película, con sonido. Y depende del sonido que le vayan dando y eso puede sonar de una forma, de otra, no sé. Siempre me ha gustado mucho. O sea, sí te gusta mucho lo artístico, pues. Sí, pues sí. Desde la guitarra, nada más que ya ahí te negaste a... No, dije no más. Digo, a mí también me gusta mucho ese tema, pero a mí más el diseño de audio. Porque sí es creatividad a full y es proyectar tus ideas de algo que sí, como dices, pues a lo mejor trae la voz y alguna referencia, pero tú le tienes que dar vida Ujú. desde tu búnker para que sea algo entregable. Sí. Y entonces eso es lo que le da la magia a las series, a las películas, y es lo que compramos al final en plataformas, en el cine cuando pagamos un boleto, y el hecho de ver nuestras ideas ahí, Sí, está bien padre. sientes lo que siente, no sé, un actor, un cantante, un músico cuando dan conciertos, cuando hacen obras de teatro. Pues sí, cuando están actuando y ven sus películas y sus series, es, ay, no más, qué chido, o sea, valió la pena tanta soba ahí en el proceso para entregar esto. Creo que esa parte creativa es invaluable. Y a veces mucha gente no la nota, pero bueno. Sí, exacto. Pero tú lo disfrutas. A la par yo creo que pues, tampoco tiene que dejar de ser negocio. Y no considero que sea malo que esté considerado en forma como un trabajo y que todos los trabajos tienen que ser remunerados. Pues de aire tampoco vivimos. Sí, no. Es necesario. Pues Andy, te agradezco mucho tu tiempo, tu conocimiento. Tienes una experiencia muy cañona en el medio. Gracias. Y de muchas cosas, o sea, no solo de audio, también Sí, estuviste. como que me empecé a diversificar. Pero eso está padre, o sea, al final, como hablábamos, pues conocer de muchas cosas ya te hace ser alguien con experiencia y poder hablar con ese conocimiento que te otorga toda tu experiencia. Y eso es muy importante y muy invaluable porque la gente también lo reconoce. Palpas, cuando alguien te pide cosas y no sabe, pero cuando alguien sabe, creo que son las personas que son muy puntuales y más conscientes de los procesos y son con las que disfrutas más trabajar. Y muchas gracias por tu tiempo, Andy, y pues que te siga yendo muy chingón en esta parte de esperemos seguir viéndote en más créditos en series y películas. Sí, pues muchas gracias por No, a el ti, Andy. chisme, por el espacio. No, pues muchas gracias. Muchas gracias, Quique. Gracias a ti. Es que Rockstars, muchas gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos pronto.